Día 32. Hoy pasé un día más en la madriguera, y debo admitir que es un lugar extraño. La atmósfera es diferente a cualquier cosa que haya sentido antes. Las luces suaves de las farolas crean un ambiente cálido y acogedor, pero, a la vez, hay algo curioso en el aire. Lo más raro es que nadie ha hecho preguntas sobre mí. Nadie me ha preguntado quién soy o de dónde vengo. Simplemente se acercan y preguntan si estoy bien. Hay una cierta paz en eso, pero también me deja con dudas. Me imagino que deben tener un sistema para identificarse, tal vez nombres secretos o un código que no comprendo del todo. La única que parece sincera y amigable es la niña con su peluche. Ella es curiosa y siempre se acerca a mí con una sonrisa. Hoy, mientras jugaba, me presentó a su conejo de peluche, que se llama Sagi. La forma en que lo abraza con cariño me recuerda que, aunque no tengo un peluche propio, la conexión entre nosotros es genuina. A nuestro alrededor, Miguel también se ha mezclado con el grupo, observando el ambiente con atención. Aunque todos llevan máscaras de conejo, su mirada es familiar y reconfortante. A veces me siento más segura al saber que él está cerca, aunque no siempre hable. Mientras veo a los demás jugar y reír, me doy cuenta de que, a pesar de que no compartimos mucho, hay una conexión en este refugio, una sensación de camaradería silenciosa. Todos parecen estar en la misma búsqueda de un lugar donde sentirse aceptados, y eso es algo que todos podemos entender. Hoy, al ver cómo todos se reúnen, me siento cómoda. Tal vez no necesitemos palabras o nombres para sentirnos unidos. A veces, solo estar aquí, sin la presión de explicar quién soy, se siente liberador. Con la niña y su conejo de peluche, Sagi, a su lado, y con Miguel en el grupo, estoy comenzando a sentir que puedo disfrutar de este lugar. Tal vez mañana sea otro día lleno de más aventuras en la madriguera, y estoy lista para enfrentar lo que venga sin ninguna expectativa. Día 33. Hoy me senté en una de las almohadas suaves de la madriguera, disfrutando de la tranquilidad, cuando Miguel se acercó a mí. Su mirada mostraba una mezcla de preocupación y curiosidad en sus ojos ocultos, tras la máscara de conejo. ¿Estás bien, Lía?, me preguntó, su voz siempre tan amable y reconfortante. Sí, solo un poco pensativa, respondí, sonriendo para tranquilizarlo. Era fácil hablar con él, siempre sabía cómo hacerme sentir mejor. ¿Sobre qué piensas?, me preguntó, sentándose a mi lado. A veces, el silencio se siente más pesado de lo que debería. Es solo que me siento un poco fuera de lugar aquí. Nadie ha preguntado quiénes somos, y eso me hace preguntarme sobre los extraños que mencionaron. No sé nada acerca de ellos, y eso me asusta un poco, admití, sintiéndome vulnerable al decírselo. Miguel asintió, su expresión seria. Lo entiendo. Es inquietante realmente, porque no sabemos quiénes son ni qué quieren. Parecen estar siempre presentes, observándonos desde la distancia. Sí, respondí, sintiendo la incomodidad en el aire. Es como si estuvieran acechando. A veces, me pregunto si realmente pertenecemos a este lugar. Quizás es lo que nos falta, dijo Miguel, su tono reflexivo. Incluso en el orfanato no estábamos en casa. Aquí, tal vez aún podamos encontrar un lugar donde estar mejor, un verdadero refugio. Sus palabras resonaron en mi corazón. La búsqueda de pertenencia era algo que todos compartíamos, y su sinceridad me recordó que no estaba sola en mis sentimientos. Ojalá pudiéramos descubrir cómo hacerlo, murmuré, sintiendo una mezcla de esperanza y tristeza. Lo haremos, respondió Miguel con firmeza. Así como hemos enfrentado lo desconocido juntos, también podemos encontrar un lugar que se sienta como hogar. Solo debemos mantenernos unidos y apoyarnos mutuamente. Mientras hablábamos, el ambiente a nuestro alrededor se sentía más cálido, como si la comunidad de la madriguera nos brindara un nuevo sentido de seguridad. Aunque la incertidumbre sobre los extraños seguía pesando, la conexión entre nosotros me daba un poco de alivio. Es bueno saber que tenemos a alguien en quien confiar, le dije, sonriendo nuevamente. Gracias por estar aquí, Miguel. Siempre estaré aquí para ti, Lía, prometió. Y esa simple declaración me llenó de aliento.
Aunque el camino hacia el verdadero hogar aún era incierto, sabía que con amigos como Miguel a mi lado, podríamos afrontar cualquier desafío que se presentara. Día 34. Hoy, mientras me acomodaba en una de las almohadas de la madriguera, Miguel se volvió hacia mí con curiosidad. ¿Cómo te acostumbras a usar siempre la máscara?, preguntó, mientras ajustaba su propia máscara de conejo. Podía notar su incomodidad. A veces parecía que le costaba respirar bien con ella puesta. Con el tiempo, supongo, respondí, sonriendo levemente. Al principio fue difícil, pero te acostumbras, aunque a veces, como tú, me siento un poco atrapada en ella. Miguel asintió, su expresión mostrando que entendía perfectamente. Es raro. A veces siento que me falta aire. Necesito encontrar una forma de relajarme con esto. Solo respira hondo y trata de relajarte, le aconsejé, esperando que mis palabras le sirviesen de alivio. En ese momento, una chica se acercó a nosotros. Su andar silencioso atrajo nuestra atención. Lía, Miguel, llamó en voz baja, como si no quisiera interrumpir la atmósfera. Nos quedamos paralizados, llenos de curiosidad. Soy yo, dijo con una ligera sonrisa, mientras se levantaba la máscara para revelarse. Soy Clara, del orfanato. Mis ojos se abrieron con sorpresa. La reconocí de inmediato. Era una de las chicas con las que había compartido momentos en el orfanato. ¿Clara? No puedo creer que estés aquí, exclamé, sintiendo una oleada de emoción. Miguel también reaccionó, asombrado. ¿Qué haces aquí?, preguntó, observando cada movimiento de la joven. Clara se rió suavemente, pero rápidamente se volvió a poner la máscara antes de que alguien más pudiera notarlo completamente. Como todos, he estado buscando un lugar seguro. Cuando supe que habían llegado a la madriguera, quise venir a ver si estaban bien, explicó, su voz llena de calidez. Me sentí aliviada. La sencillez de volver a ver un rostro familiar traía un nuevo sentido de esperanza. Es bueno ver a alguien que conocía, dije, mientras la ansiedad se disipaba un poco. Podemos apoyarnos unos a otros, intervino Miguel, una chispa de alegría iluminando su rostro. Tal vez juntos podamos hacerles frente a los extraños. Clara lo miró fijamente y frunció el ceño. No creo que debamos hacerles frente. Son peligrosos, advirtió, su tono grave. He sentido su presencia, y no subestimes su poder. La advertencia de Clara se instaló en el aire y la atmósfera se volvió tensa. Miguel asintió, reflexionando sobre sus palabras. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó, su curiosidad combinada con preocupación. No podemos enfrentarlos directamente, pero podemos estar alerta y cuidarnos unos a otros, sugirió Clara, su voz firme aunque amigable. A medida que conversábamos, la atmósfera de la madriguera parecía llenarse de luz, pero también de un hilo de tensión que recordaba que estábamos en un lugar lleno de incertidumbre. La presencia de Clara, con su advertencia, hizo que el espacio se sintiera más real y complejo. Día 36. Hoy, mientras tratábamos de procesar la advertencia sobre los extraños, Clara nos sorprendió con una pregunta inesperada. ¿Ustedes son novios?, preguntó, mirándonos con curiosidad. Miguel soltó una risita nerviosa. No, solo somos amigos. ¿Por qué preguntas eso? La confusión se reflejaba en su rostro. Clara asintió, entendiendo. Lo menciono por su seguridad. He visto cosas aquí. Su voz se apagó un momento, como si estuviera recordando algo inquietante. ¿A qué te refieres?, le pregunté, sintiendo que debía saber más. Cuando llegué aquí por primera vez, presencié 2 ceremonias, o rituales, no estoy segura de cómo llamarlos, comenzó a explicar, su tono grave y serio. En ambas ocasiones, una pareja estaba en el centro. El líder sacó una caja negra, metió la mano dentro y leyó un papel, anunciando que tendrían que tener algo de intimidad frente a todos. Me encogí un poco al escuchar eso y sentí un escalofrío recorrerme. ¿Y luego qué pasó?, pregunté, cada vez más intrigada y preocupada. La chica se negó, explicó Clara, y el líder le dijo que si se negaba, sería marcada como animal para el resto de su vida.
Tuvo que hacerlo frente a todos. ¡Qué asco!, murmuré, sin poder creer lo que escuchaba. La idea de ser forzada a una situación tan humillante era inquietante. Y la otra ceremonia era diferente, continuó Clara, y yo la escuché atentamente. En esta ocasión, sí eran novios. El líder sacó un revólver y explicó que la única regla era que la bala debía dar en alguna parte del cuerpo. Ambos tenían que turnarse. Migue y yo nos miramos, sorprendidos por lo que estábamos escuchando. ¿Qué?, exclamó Migue, incapaz de ocultar su asombro. Sí, dijo Clara. Ambos se apuntaron en la cabeza y afortunadamente no les pasó nada grave. Después se celebró su noviazgo, como si demostrara que estaban dispuestos a dar todo por su pareja. Fue extraño. Nos quedamos paralizados, procesando sus palabras. El ritual era inimaginable, y el hecho de que tuviéramos que enfrentarlo en este mundo agregado a todo lo que ya habíamos visto me dejó sin palabras. Eso es terrible, dije finalmente, aún sintiendo un nudo en el estómago. La idea de estos rituales y la presión que implicaban eran difíciles de asimilar. Mira, no quiero que esto te asuste, Clara dijo apresuradamente. Solo quería que supieran que debemos tener cuidado. Este lugar puede ser confuso y no siempre es lo que parece. Migue pareció reflexionar sobre lo que había escuchado. Necesitamos mantenernos juntos entonces, dijo, decidido. No importa lo que pase, no dejaremos que nos atrapen. Anhelé que su confianza fuera suficiente para apaciguar el temor que sentía. Mientras todos intercambiábamos miradas, entendí que la verdadera fortaleza estaba en nuestra unidad. Aunque había secretos oscuros en este lugar, teníamos la oportunidad de enfrentarlos juntos, sin importar lo que estuviera acechando en las sombras. La atmósfera en la madriguera se sentía tensa, y tras la reveladora charla con Migue y Clara, la inquietud era evidente. De repente, Clara rompió el silencio con un comentario inesperado que nos tomó por sorpresa. «No se alarmen», comenzó, mirándonos con una sonrisa tranquilizadora. «Supongo que debe haber más de una pareja oculta aquí, y eso podría generar problemas si se enteran. El líder siempre dice que es para evitar conflictos por infidelidades». Migue y yo nos miramos, incrédulos. «No, solo somos amigos», respondí de inmediato, sintiendo la necesidad de aclararlo. Clara asintió comprensivamente. «Lo entiendo, y me parece bien. A veces es mejor no complicar las cosas entre nosotros, sobre todo en este lugar», añadió, su tono más ligero, ayudando a mitigar la tensión. Sin embargo, en medio de nuestra charla, varios chicos pasaron corriendo a toda prisa detrás de Clara. La repentina agitación generó una ola de inquietud entre nosotros. «¿Qué ocurre?», preguntó Clara, deteniendo a uno de los jóvenes que corría. «¿Por qué tanta prisa?». «Creo que hay extraños vigilando el refugio», respondió el chico, con la voz entrecortada por la ansiedad. Su expresión reflejaba una preocupación genuina que intensificó la inquietud en mi pecho. Migue y yo intercambiamos miradas de asombro. «¿De verdad?», preguntó Migue, con la preocupación marcada en su rostro. «Es raro que los extraños se acerquen tanto», comentó Clara, frunciendo el ceño. «¿Por qué lo dices?», le pregunté, sintiendo cómo se aceleraba mi pulso. «No es la primera vez que sucede algo así. A veces solo pasan de largo, otras se quedan observando. Pero sí, hay algunos afuera, y eso no es bueno», explicó Clara, su voz grave y llena de preocupación. Migue enderezó la espalda. «¿Pueden entrar aquí?», indagó, la tensión evidente en su tono. «Hasta donde sé, las entidades nunca cruzan nuestras barreras. No tengo mucha experiencia aquí, pero hay protecciones. Aún así, debemos estar en guardia». Su respuesta nos ofreció un leve alivio, aunque la inquietud seguía latente. Mientras reflexionábamos sobre las palabras de Clara, noté que la comunidad empezaba a percibir la tensión en el ambiente. Sabíamos que debíamos cuidarnos mutuamente y prepararnos para lo que pudiera venir. Mirando a Migue y Clara a mi lado, comprendí que, sin importar lo que sucediera afuera, en la madriguera contábamos con un sistema de apoyo. Pero a medida que la oscuridad se cernía sobre nosotros, una pregunta inquietante se instaló en mi mente.
¿Qué era lo que realmente atraía a esos seres hacia nuestro refugio? Hoy sentí una mezcla de frustración. Quería ayudar a la comunidad con la situación de los extraños, pero Clara nos detuvo. «Es mejor que no hagan nada al respecto», nos advirtió, su voz grave. «La gente aquí puede tomárselo muy mal, especialmente si no son de la comunidad». A pesar de que entendía sus motivos, no podía evitar sentirme impotente. Migue y yo asintimos, comprendiendo el peligro de actuar sin ser parte de este lugar. Pero en ese instante, un escalofrío recorrió la madriguera. Un extraño irrumpió en el refugio. Era un hombre con un traje negro y un sombrero que proyectaba sombras en su alrededor, y una neblina oscura lo envolvía. Sus ojos, que normalmente brillaban en rojo, ahora eran completamente negros, y una ola de inquietud recorría el ambiente. La comunidad se puso en alerta. Un grito rompió el aire cuando todos empezaron a correr en busca de refugio. Clara también huyó, su rostro reflejando pánico. Sin embargo, Migue y yo nos quedamos paralizados, incapaces de movernos ante la aterradora presencia que teníamos frente a nosotros. El extraño enfocó su mirada en mí, y aunque sus palabras fueron murmuradas, las sentí como un eco profundo. «Aquí se encuentra un traidor. Entréguenlo o iremos por él». Mis pulsaciones aumentaron al instante, y el miedo me llenó, movilizando todos mis instintos de supervivencia. A medida que el extraño se desvanecía lentamente, la comunidad comenzó a mirarnos, algunos con ojos de miedo y otros apuntando con dedos acusadores. «¡Son traidores!», escuché que alguien decía en murmullos. La tensión se intensificó, y comprendí que habíamos pasado de ser parte de la comunidad a ser vistos como una amenaza. «¿Qué están haciendo?», intenté preguntar, pero mi voz se perdió en el caos que se desataba a mi alrededor. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, Migue se levantó y gritó: «¡Silencio!». El refugio se quedó en calma de repente. Todos se volvieron hacia él, sorprendidos por su firmeza. Aproveché la oportunidad. «Hay un traidor aquí», dije, intentando mostrar que estaba de nuestra parte. «Si no lo entregan, vendrán por él». Mis palabras parecían tener impacto, porque la sala quedó en silencio, con los ojos de la comunidad fijos en mí, como si esperaran un milagro. De repente, el ambiente cambió. Las miradas que antes mostraban desconfianza comenzaron a mezclarse con la confusión. Yo no quería que nuestras palabras nos metieran en problemas, pero sabía que debíamos actuar con firmeza. Mientras observaba a las personas a mi alrededor, sentí que algunas empezaban a mirarnos con odio. Era claro que mi afirmación no había ayudado a mejorar nuestra situación. Día 40. La tensión en la habitación era intensa mientras Migue y yo nos enfrentábamos al líder de la comunidad. Aún podía sentir el eco de las palabras del extraño resonando en mi mente. Migue parecía preocupado, y noté cómo sus ojos se entrecerraban al pensar en lo que había sucedido. «No me vayas a dejar, Migue», le dije casi suplicante. «No, Lila, claro que no», respondió con firmeza, aunque su voz temblaba un poco. Era evidente que ambos estábamos asustados, pero también había algo más en el aire, una conexión que no habíamos experimentado antes. «Siempre desde niña me han pasado cosas extrañas», continué, sintiendo la necesidad de compartir lo que había guardado dentro de mí. «Ya veo por qué evitabas a los otros niños del orfanato», dijo Migue, su tono un poco más suave. Recordé aquellos días, cómo me sentía diferente, como si una sombra siempre me siguiera. La gente nos miraba con desdén, algunos incluso nos lanzaban cosas. Justo en ese momento, el líder se acercó, su mirada penetrante fija en nosotros. «¿Es cierto lo que dices? ¿Hay un traidor en la comunidad?», preguntó, su voz grave resonando en la habitación. Asentí, sintiendo que era importante ser honesta. «Sí, pero…», intenté explicar, pero Migue me interrumpió. «No somos nosotros», defendió con firmeza, pero el líder nos ignoró, como si ya hubiera tomado una decisión. «Vengan, deben seguirme», dijo, y sin dudarlo, Migue y yo lo seguimos. Caminamos por el pasillo hacia su habitación, que resultó ser sorprendentemente grande y cómoda, un contraste con la tensión que habíamos dejado atrás.
El líder se acercó a un bar que tenía en una esquina y se sirvió un trago. «Les creo», dijo de repente, mirándonos con seriedad. «En las últimas semanas he notado comportamientos extraños en algunas personas. Empecé a sospechar que podrían ser de otros clanes que no pertenecen aquí». Mis ojos se abrieron de par en par. «¿Otros clanes?», pregunté intrigada. No sabía mucho sobre la política de la comunidad, pero la idea de que hubiera facciones ocultas me llenaba de inquietud. «Sí», continuó el líder, bebiendo un sorbo de su trago. «He visto a algunas personas actuando de manera sospechosa. Se mueven en las sombras y susurran entre ellos. Creo que podrían estar conspirando». Miguel y yo intercambiamos miradas. La situación era más grave de lo que habíamos pensado. «¿Y qué vamos a hacer?», pregunté, sintiendo que mi voz temblaba de ansiedad. «Necesitamos actuar rápido», dijo el líder, su expresión volviéndose seria. «Si el traidor no es detenido pronto, podría convertirse en una amenaza aún mayor. Estoy considerando permitir que los extraños entren y se lleven al traidor o a los traidores. Es un riesgo que debemos tomar para proteger a la comunidad». Mis ojos se abrieron de par en par. «¿Dejarás que los extraños vengan aquí?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago ante la idea de que esos seres oscuros invadieran nuestro refugio. «Sí», respondió el líder con firmeza. «Es la única manera de asegurarnos de que el peligro sea neutralizado, pero necesito su ayuda para identificar a esos traidores antes de que lleguen». Miguel asintió, y yo sentí que la presión del momento nos unía aún más. «Podemos hacerlo», afirmé, decidida a limpiar nuestro nombre y proteger a la comunidad. «Si están dispuestos a asumir este riesgo, deben estar preparados», dijo el líder, su mirada fija en nosotros. «Los extraños no son fáciles de manejar. Necesitamos estar listos para lo que venga». Después de que el líder nos advirtiera sobre la amenaza que representaban los extraños, su mirada se centró en mí y en Miguel, llenando la sala de tensión. «Si están dispuestos a asumir este riesgo, deben estar preparados», afirmó con determinación. «Los extraños son difíciles de tratar. Necesitamos estar listos para cualquier eventualidad». «Estamos listos», respondí, impulsada por el deseo de proteger a los demás. Miguel asintió y añadió: «Haremos lo necesario para preservar la paz aquí». El líder nos observó por un instante. Aunque su seriedad se suavizó un poco, la preocupación aún era evidente en su rostro. «Lía», empezó, «necesito saber si realmente has tenido contacto con un extraño». «Sí», contesté, sintiendo el peso de su pregunta. Recordaba claramente aquel encuentro, la figura amenazante y las palabras que aún resonaban en mi mente. El líder se quedó pensativo. «Sé que las cosas son complicadas aquí y afuera, pero, después de esto, tendrán que irse». Mis ojos se abrieron de par en par. «¿Qué? ¿Debemos irnos?», cuestioné, inquieta ante la idea de dejar nuestro refugio en un momento tan crítico. «Desde mi punto de vista, pueden quedarse, pero creo que la comunidad no estará de acuerdo. Querrán más seguridad tras tus comentarios», explicó el líder, fijando su mirada en nuestras reacciones. Miguel y yo intercambiamos miradas, comprendiendo que la gravedad de nuestra situación aumentaba. «No queremos causar problemas», dije rápidamente. «Prometemos irnos si esa es la decisión de la comunidad». El líder asintió lentamente, pero su preocupación era clara. «Recuerden, a veces la mejor decisión es la más difícil. Debemos actuar con cautela». Sentí que debía expresar mi inquietud. «Si los extraños entran, se llevarán a los traidores, y eso solo desestabilizará la paz en este lugar», afirmé, consciente del peso de mis palabras. El líder me miró intensamente. «¿Cómo lo sabes?», preguntó, su voz más baja y cautelosa. «Porque ya han entrado», respondí, y justo en ese momento, un estruendo resonó en la distancia, seguido de una explosión que sacudió las paredes de la habitación. La sala se llenó de gritos y caos al instante. Miguel y yo nos miramos, el miedo reflejado en nuestros rostros, mientras la comunidad comenzaba a entrar en pánico.
La explosión había desatado un caos que nadie podía ignorar. Sabía que lo que había temido estaba sucediendo. «Esto es lo que temía», murmuró Migue, su voz tensa. En ese momento, mi mente se centró en nuestra seguridad. «Debemos mantenernos juntos y encontrar un lugar seguro», pensé, sintiendo el impulso de proteger a Migue. No podía arriesgarme a actuar imprudentemente. El líder se enderezó, manteniendo su mirada firme. «Manténganse juntos. No hagan nada. Este es un momento crítico y necesitamos esperar a que la situación se estabilice. Alguien me informará si hay cambios. Ustedes dos no deben actuar hasta que se les indique lo contrario».